Lo que yo quería hacer era poder entender el lenguaje, procesos, técnicas y la forma de ejecutar producto para yo poder tener un rol de líder. En este episodio hablaremos sobre la carrera de ingeniería. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de 100 MVPs. Como lo prometido es deuda, hoy traemos un nuevo personaje a esta charla. Diego Gómez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle. Ricardo, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Emocionado de aquí, de estar a compartir con ustedes y tener una buena conversación en el día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, la conversación de hoy va a estar muy interesante porque Diego, la mayor parte de su experiencia está en tecnología, en ingeniería, por lo cual aquí tenemos las tres partes más importantes de la construcción de un producto. Tenemos diseño, tecnología y producto. Así que vamos a tener una conversación muy chévere, pero Ricardo, nos más detalle de lo que vamos a estar conversando. Sí, sí. Diego, y bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a comenzar una serie de dos o tres conversaciones de episodios en el que vamos a hablar cómo es que las tres partes que estás hablando, Michelle, se ven una a otra. Entonces, trajimos aquí a Diego para que nos traiga su perspectiva desde el punto de vista técnico y que nos diga un poco qué es lo que Diego, te hubiera gustado saber a ti cuando comenzaste a trabajar en toda esta parte técnica de producto y diseño y cómo nos ves ahora en este momento. Entonces, antes de entrar en el tema, ¿por qué no nos das un poco una idea de cómo es que trabajas tú desde manera técnica hoy? ¿Cuál es tu scope y un poco tu experiencia? Y pues ahí ya entramos a que nos des las verdades de producto y diseño que nunca nadie nos ha dicho. Bien, bien. Sí, mi background como tal, sí, la educación fue en publicidad y luego me pasé a diseño. Sí, sí, sí. Yo empecé como diseñador para establecer todo. Entonces, como diseñador, intera- diseñador de arte, y director creativo, pues, inicialmente en todo tipo, en varias industrias, pero sobre todo en farma, ¿no? Entonces, eh, lo que me dio la perspectiva es entender muchísimo el proceso de diseño a través de todo tipo de canales y todo tipo de deliverables, ¿cierto? De todo tipo de productos. Pero hubo un tiempo en el que decidí hacer un cambio de carrera, el que a mí la parte de como diseñador, y ahí fue cuando hice un cambio de carrera total a los últimos más o menos 10, 12 años en el que me fui por el lado de tecnología. Entonces empezó por la parte digital, luego fue por la parte de producto, por un par de experiencias que tuve en el pasado en tech y ahora de vuelta en los últimos más o menos 8 o 9 años, 8 años de hecho en Pharma de nuevo, pero ya como en la parte tecnológica y ha sido muy refrescante para mí el cambio de carrera para poder ver la parte de diseño y la parte de tecnología, de ingeniería, y poder combinar las dos y también usar a veces el sombrerito de producto, ¿cierto? Que es súper importante en la manera en la que ha evolucionado mi carrera. So, eso me da una buena perspectiva en ese sentido. Vale, y cuéntanos un poco, porque tú mencionaste la palabra refrescante. Sí, Entonces, ahora que estás en el lado menos oscuro de la fuerza, en la sí. parte técnica, ¿qué ha sido refrescante para ti? O sea, ¿qué te ha cambiado en términos de tu profesión al hacer ese cambio de diseño, producto y ahora tecnología? Sí, buenísima pregunta. Para mí lo que me ha cambiado muchísimo es, no solo técnicamente, las relaciones con los otros seres humanos, con la gente, el nivel de empatía y de coraje que se requiere para tomar ciertas decisiones dentro de un equipo de producto, requiere de entender los diferentes puntos de vista. Entonces, para mí ha sido muy importante. Lo más refrescante es poder entender cuáles son las luchas y las batallas y los problemas de diseño y poder crear soluciones a esos problemas de diseño a través de tecnología y a la vez poder resolver los problemas de producto, todo en conjunto. O sea, que crea una buena relación, ¿cierto? Para mí ha sido refrescante poder no solo ver, no, yo soy ingeniería, yo solo hago esto y esto y esto, sino poder entender, yo entiendo por qué diseño
tiene esta preocupación o este problema o este objetivo, y tratar de consolidar los dos, negociarlos y tratar de que sea como algo, que todos en el equipo nos sentamos orgullosos a la hora de la verdad del trabajo. Es muy importante para todo lo que... Entonces ha sido muy refrescante para mí. Anteriormente hacer esto en producto como tal, mi parte como de diseño ha sido hay mucha jerarquía, había mucha jerarquía, entonces las decisiones se tomaban demasiado, eran muy difíciles porque no solo tenías que saber manejar gente que te reporta, pero también gente a la que tú le reportas y se vuelve demasiado competitivo. Con producto, para mí ha sido muy refrescante es poder saber qué pasa arriba, sí, o sea, qué pasa en leadership, qué pasa en producto, qué pasa en tecnología, qué pasa en diseño y poder navegar las dos. En vez de luchar, es más como nadar, ¿no? Como decir, vamos a pasarnos de un lado al otro, vamos a ver qué pasa acá y poder fluir las cosas muchísimo mejor. Eso es lo más refrescante. Una pregunta, Diego, con respecto a qué fue lo que más te costó cuando pasaste precisamente de ese mundo de diseño a tecnología, ¿no? Porque uno diría, oiga, digamos, se enfoca mucho en el usuario y demás, y uno a veces tiene la percepción que tecnología no tanto, ¿no? Tecnología está únicamente enfocado en la parte técnica, en la parte de la arquitectura, en la parte de la infraestructura, en que algo que soñamos realmente se vuelva realidad. Pero puede que sea un misconception, ¿no? Pero también quisiera saber desde tu experiencia, porque creo que este caso tuyo es muy particular y por ahí he estado hablando con un par en unas entrevistas que he hecho de personas que dicen, oiga, yo estoy en diseño, pero tengo buenos conocimientos técnicos y me gustaría moverme para allá. Entonces también para dejarles como esta experiencia tuya y que las personas digan, oiga, me puedo llevar esto, esto y esto para que si yo quiero hacer ese shift, pues poderlo hacer de una manera correcta. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo fue entender mi rol, por ejemplo, ¿cierto? En un equipo de producto. Es lo más importante porque al principio todo el mundo es bien territorial, ¿cierto? Todo el mundo es yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, esa navegación es bien, bien, bien difícil al principio. Y entender mi rol, por ejemplo, empezando, yo tenía mucho deseo, mucha pasión de entender las tecnologías, pero yo sabía desde el día cero, ¿cierto? De ese cambio de carrera de que yo no iba a ser un ingeniero, por ejemplo, ¿cierto? O sea, yo no iba a ser programador o arquitecto, de todo, haciendo código y creando todo tipo de features, ¿cierto? Desarrollando de features. Lo que yo quería hacer era poder entender el lenguaje, el proceso, las técnicas y la forma de ejecutar producto para yo poder tener un rol de líder. No súper alto al principio, pero un rol de líder que me ayudara a navegar y poder traducir las necesidades del negocio, necesidades de diseño, las necesidades de contenido, las necesidades de producto y todo, ¿cierto? Que todo se sincronice lo mejor posible. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. A veces lo que yo he visto en mi carrera en mis experiencias, hay mucha gente que entra a hacer en tecnología, ¿cierto? Que son developers, ingenieros y a veces les cuesta mucho trabajo navegar la parte del negocio, por ejemplo. La parte de ventas, la parte de negocio es súper, súper difícil porque dicen, no, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo debe ser ejecutado de la manera más, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se pierden, o sea, mucha gente se pierde en ese proceso. Entonces, saber el rol de uno es súper importante y saber ah, cómo, ah, hacer hacer que las demás personas con las que tú trabajas hagan lo mejor, pero en lo que ellos sean lo mejor. O sea, que las habilidades de ellos tienen que ser, o sea, tú no puedes pedirle a un diseñador que sea un product manager. Hay muchas organizaciones que a veces son así, que son matrix, entonces todo el mundo wear every hat, todo el mundo es hacer todos los roles. Para mí ha sido eso muy importante, fue muy importante al principio, saber que yo me voy a estar en este carrilito y luego me abro la avenida y luego me abro a una autopista y ya puedo moverme de carril a carril, ¿cierto? Esa es como la metáfora. Muy bien.
Diego, y cuéntanos un poco cómo es esa relación interna con la gente que viene de ser solo developers y no tienen todavía esa perspectiva. O sea, ¿cuáles son las cosas que funcionan bien en tu rol como líder técnico? Claro, ¿Y qué claro. conversaciones tienen y qué conversaciones no tienen? Porque pues ellos están no, pensando mucho más en código que en la parte de producto, en la parte de negocio. Sí, claro. Una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo empecé esta carrera de producto, la parte de product development o la ingeniería de producto, era trabajar con ingenieros que son demasiado técnicos, en las cuales me pasaban mi conocimiento técnico. Entonces había la diferencia entre lo que ellos sabían y lo que yo sabía era muy grande, que de por sí creaba como demasiado conflicto, demasiada tensión y estrés, porque era el feedback de ellos de que yo no creo que usted entiende lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Ujú. Que es muy válido, es muy válido. Entonces, a mí la técnica que me funcionó muchísimo fue primero sentarnos como personas, ¿cierto? Como decir, "Ok, el objetivo de nosotros como equipo es lograr esto. Esto es lo que el producto y lo que la compañía o el negocio quiere hacer y crecer y lograr. Mientras estemos sincronizados en esa parte, los detalles de cómo lo hacemos los podemos. Y a mí esa parte me tomó un tiempito como de averiguarla porque en esa época cuando yo trabajé, yo estaba empezando, yo tenía un equipo grande distribuido a través de muchas geografías. Yo tenía personas en Latinoamérica, Norteamérica, tenía personas en Europa y personas en Asia. Y culturalmente navegar todo eso es bien difícil al principio. Porque Para pues que la obviamente, audiencia sepa, tú estás basado en New Jersey, ¿verdad? En Nueva York. sí, 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 New Jersey, Nueva York, sí, exacto. En esta área, yo soy en la costa, sí, este de Estados Unidos. Culturalmente fue un reto, ¿sí? Y lo digo inclusive siendo colombiano, con desarrolladores latinos, Colombia inclusive, ¿cierto? Pueden entender, ok, aquí es donde están los gaps, los espacios en los que hay que mejorar y hay que ponerle mucho más atención. Pero a la hora de la verdad es poderles darle a entender de que somos un equipo. Las ideas de las personas cuentan mucho y que puede que no sean desarrolladas en este momento, pero estamos pensando siempre future states. ¿Cuál es el future state de la parte de ingeniería, del code base, de los features, para no perdernos en el proceso? Sí, yo ahí tengo un caso muy parecido al tuyo, porque cuando yo pasé al mundo de producto, yo venía de ser un project manager, ¿no? Entonces, cuando uno es un project manager, usualmente gestiona, más no tiene ningún como empoderamiento en la toma de decisiones. Ujú. Entonces me moví al mundo de producto y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto de product owner? ¿Qué es esto de product manager? Empecé a estudiar y empecé, claro, a conformar esos equipos. Entonces tenía que hablar con diseño, tenía que hablar con tecnología y después de estrellarme 15 veces contra todas las personas y conversaciones, empecé a estudiar sobre diseño, ¿cierto? Obviamente no iba a ser un diseñador 100% porque nunca había cursado una carrera de 5 años ni tenía toda la experiencia, pero al menos ya entendía el lenguaje de los diseñadores e igualmente en su momento en esa empresa en la que trabajaba me tocó sentarme casi como 6 meses con la arquitecta a entender muy bien cómo estaba organizada la compañía, cómo estaba organizada toda la parte, digamos, de las bases de datos, cómo se conectaba el front con el back y demás, para poder tener conversaciones un poco más profundas. Y realmente fue hasta ese momento que el equipo empezó a tener un mejor relacionamiento conmigo y yo me empecé a ver como el líder de ellos, como fin puedo entender, por fin puedo hablarles. Y algo que también identifiqué es, oiga, a diseño, y eso es más de mi percepción, hay que hablarle mucho desde los pies del usuario, pero a tecnología también hay que hablarle mucho desde la perspectiva de la lógica, porque los desarrolladores y la ingeniería son muy lógicos. Entonces, si uno les dice, voy a hacer esto, y no le explica por qué ni cuál va a ser el impacto, es difícil que, puede que lo hagan, pero es muy difícil que realmente le crean y se enamoren, se empoderen y terminen como evangelizando el producto. Entonces creo que ese caso que tú presentas, yo lo viví 100% y creo que eso es algo que tenemos que hacer todos.
los product managers que estamos escuchando esto, empecemos a estudiar y viceversa. Creo que eso aplica para todos. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, 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 definitivamente. Para los diseñadores, por ejemplo, no entender el lenguaje técnico, se pierden de toda esa oportunidad de hablar de lógica cuando estamos hablando con ingeniería. Y no solo es lógica, por ejemplo, de códigos y estructuras de arquitectura, de software, sino también es lógica, por ejemplo, de qué features o qué partes del código siendo, eh, se pierden para poder crear algo lógico y coherente para los humanos. Para mí la experiencia ha sido un poco de eso. Los diseñadores necesitan entender las estructuras y al mismo tiempo necesitan traer esa historia humana porque yo nunca he visto a ingenieros más empoderados, como decías tú, que cuando empiezan a pensar, ah, bueno, pero si cambio esta estructura, esto es lo que le va a pasar al humano al otro lado. Y ahí se vuelve una conversación no, muy fluida. Entonces está muy bien. Si fuera Am, un Dale. poquito, sí, déjame, una cosa que me hicieron ambos pensar un poquito es que, por ejemplo, en general, los ingenieros, el equipo de ingeniería dentro del producto son, es el momento de la verdad, ¿cierto? Porque si tú lo miras como un embudo, ¿cierto? O sea, todo es bien abstracto hasta que se vuelva, se desarrolle, ¿cierto? El technical spec, el design spec. Pero ahora la verdad es la implementación técnica es el momento de verdad. En diseño se van a descubrir muchas de esas cosas, obviamente, pero cuando tú ya los estás construyendo y estás desarrollando el feature, el producto, y es donde tú te vas a dar cuenta realmente de qué va a suceder, ¿cierto? Y el problema siempre ha sido de que los tiempos asignados a ingeniería siempre son cortos. Todo el mundo tiene tiempo, pero ingeniería no, y esa es la parte provocativa. Aquí es donde podemos empezar a debatirlo. Siempre ha sido así. Mi rol es, yo voy y busco tiempo y optimizo adelante para que podamos tener el tiempo necesario para hacer todo. De lo contrario, no va a ser un éxito. Gracias. Sí, 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 sí. Voy a empezar con Michelle. Primero, sí, con producto. Es decir, un poquito de cantaleta. La parte de producto con la parte de Product Manager la tarea es bien difícil de ellos porque de hecho la decisión, el objetivo fue delineado y decidido a otro nivel muchísimo más diferente, ¿cierto? Que son usualmente el dueño del negocio, el dueño del producto o lo que sea, los stakeholders. Y es simplemente palabras, son definiciones de que, hey, queremos hacer esto, queremos hacerlo, ¿cierto? A veces está bien definido, hay mucha claridad, 9 de 10 no hay claridad. Entonces el product manager ahora, tiene que ahora sacar, traducir eso y convertirlo en algo, ¿cierto? Convertirlo en un feature o whatever. Y lo que pasa ahí es que depende de nuevo de esa empatía y esa colaboración que existe. O el product manager o está más alineado con el negocio o está alineado con el equipo. Es muy difícil estar en los dos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que por lo menos en mi rol, ¿cierto? Y con otros product managers, nosotros somos los protectores del equipo de producto, ¿cierto? O sea, por fuera de stakeholders, porque eh, el scope cambia, ¿cierto? O sea, lo van a cambiar rapidito, van a decir, hey, hay que hacerlo y tiene que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el problema de los product managers es qué tan alineados y qué tanto saben de ingeniería, qué tan alineados y qué tanto saben de diseño. En general, a veces esa es la parte provocativa. Yo siento que no saben, ¿cierto? En muchos casos, no tú, Michelle, obviamente, pero digo yo, Tengo mis errores, también tengo mis errores. no, por molestar, pero sí, pero en general a veces es difícil porque sí, porque pues la gente a veces no sabe o no está preparada para eso, así sepas mucho. Y es muy bueno cuando encuentras a un product manager que es bien bueno en ese sentido, que sabe y que entiende y que sabe comunicar y sabe traducir y todo ese tipo de cosas, porque ahí es donde falla primeramente. Diseño e ingeniería tienden a ser más como hermanos, ¿cierto? Como hermanas. Yo siento que Product Manager es más como
como El papá regañón. ah, el papá regañón o el papá estricto, ¿cierto? Que dice, El, ah, el suegro borrachín, I don't know. sí, sí, ¿qué lo estoy haciendo? Ah, porque su mamá me dijo que le dijera que lo hiciera. ¿Cierto? Entonces, porque viene de otro lado la influencia de la decisión. Entonces nosotros, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Cierto? Entonces no hay nadie el hermano mayor, que es el líder del equipo de producto, tiene que proteger a los menores, porque los menores a veces no saben o a veces son muy buenos a esto y lo otro. Entonces, esa dinámica es súper, súper importante. Vale, Sí, vale. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y algo que aprendí en estos años de producto es, oiga, tenemos que hablar los idiomas, ¿no? Y es que a veces es muy difícil, ¿no? Porque claro, como nosotros estamos muy alineados, digamos, cuando estamos en startups o estamos en empresas inclusive grandes, pues siempre tenemos unos stakeholders que termina siendo el C-level o inclusive el CEO y nos pide y a veces parte del error que nosotros tenemos es que no aprendemos a decir no. Entonces, claro, nos terminamos comprometiendo con un montón de cosas y después le decimos al equipo, oiga, ¿ustedes creen que podemos hacer esto en este tiempo? Y es cuando todos dicen, no, pero venga, ¿por qué no me incluyeron en esas conversaciones? Y esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo creo que cuando uno es un product manager o un product owner junior, pasa por muchos de esos como conflictos, de esas conversaciones duras entre el stakeholder y el equipo internamente. Y nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro skill map de producto tenemos un skill que es Tech Knowledge, ¿sí? Para poder hablar mejor en lenguaje tecnología, aprender a hacer buenas historias de usuarias técnicas, mente funcionales también, pero también hay un tema técnico ahí y aprender sobre tendencias tecnológicas. Yo le digo, oiga, ustedes al menos tienen que aprender cómo es su estructura o su arquitectura. O sea, si ustedes son product managers, tienen que aprender para que ustedes puedan responder, puedan proponer y demás. Y obviamente de cara a diseño también tenemos human centric y creatividad, ¿no? Que eso también ayuda mucho. Pero yo te digo que para llegar acá pasaron casi que 8 o 10 años para decir, oiga, lo necesitamos. Entonces, creo que aquí también estamos dando un tip para que los que están arrancando de una vez aprendan y empiecen a meterse a esos. Hay un montón de cursos, pero creo que bueno, pueden seguir, por ejemplo, a Diego en LinkedIn, que lo vamos a poner aquí también en nuestro Nuestra canal de YouTube descripción. para que lo Sí. puedan contactar. Pero pues eso es algo importante que se puede hacer. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros a veces fallamos en eso porque damos más balance a un lado que en el otro y al final como que decimos, el equipo lo puede todo. Y ahí es cuando ese tiempo que tú dices que, oiga, todos tienen tiempo menos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo, no siempre termina apretando el equipo para que logremos algo que a veces es como que suena imposible, ¿no? Diego, pero espera, voy a tomarle un poco la línea de Michelle. ¿Cuál es la primera cosa que debería saber un product manager que acaba de comenzar sobre la parte técnica o hacerlo bien para no caer en estas cosas que Michelle está describiendo? Sí, ¿cuáles son como esos must? Sí, Oiga, sí o sí un product manager o un product owner tiene que tener estos conocimientos o al menos o estas hacer habilidades. esto. Right. Sí, en mi experiencia, yo creo que hay una cosa que es un par de cosas que son muy importantes al principio, así sea un product manager nuevo o uno más experiencia, no importa la experiencia en ese sentido, pero algo que sí debe tener claro es el manejo de tiempo y el manejo de calidad. Y suena cliché, ¿cierto? Porque todos los libros de negocio, ¿cierto? De desarrollo de empresas. Y lo más importante, en mi experiencia, porque yo también trabajé mucho en agencias, ¿cierto? De publicidad y de marketing, y el ambiente es totalmente diferente. Yeah. Lo que pasa es que todo tiene que ser medido en cuestión de tiempo, ¿cierto? Ah, a un product manager que empezando, a uno que ya tenga experiencia, lo primero que tiene que hacer es eh, cuál es el sentido de urgencia de este proyecto de este feature o de este feature set o de esta versión para poder entender los engranajes y la maquinaria que existe para producirlo, ¿cierto? Porque muchas veces lo que pasa es que, y esas son cuestiones que tienen que preguntar, ¿cierto? O sea, preguntar a un program manager específicamente con los stakeholders, ok, usted quiere de esta cantidad de trabajo, de producción, de producto.
pero solamente tenemos este tiempo, entonces es un proceso de negociación tremendo, ¿cierto? Y nunca hay tiempo. La verdad es que nadie, ¿cierto? Nunca va a haber, no, tómese el tiempo, tranquilo, vamos a lanzar en 2 años, ¿cierto? Porque eso es todo lo que es farmacéuticas, eso es el proceso, ¿cierto? O sea, para crear una nueva droga que trae al mercado para solucionar un problema, toma años, años, toma años. Lo mismo pasa con la industria del cine, por ejemplo. Del guión a lo que tú ves en la pantalla en un teatro, son años. Y por alguna razón, el producto, ¿cierto? Nunca cogió ese memo, porque todo es hypergrowth. Llegó la notica, el email, ¿cierto? Decir, hey, tómese el tiempo para pensar cosas. Hypergrowth, ¿cierto? Crecimiento súper acelerado para poder tomarse en un mercado, ah, disrupt, ¿cierto? O sea, como cambiar lo que pasa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que yo diría es el tiempo, sobre todo enfoque el tiempo. Y lo segundo, así bien cortico, es la parte de relaciones, la gente, la gente, la gente. La gente no, por ejemplo, los ingenieros con un Product Manager no se confía, no, la mejor forma de crear una relación entre un Product Manager y un ingeniero y un equipo de ingeniería de producto es de no tratar de de no tratar tanto de optimizar la ingeniería para para alcanzar el objetivo, sino para entender cuáles son los problemas actuales de ingeniería que causan demoras o obstáculos para llegar al objetivo. O sea, es una cosa muy, muy, muy diferente, porque muchas veces pasa eso, ¿sí? De que llega alguien con un nuevo, su casquito de programa y dice, ok, aquí hay un jefe, un nuevo jefe, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y dice, pero usted no entiende por qué es que estamos luchando o pasando por problemas aquí. Y eso es una conversación de un cafecito y es una conversación de entender la historia. A mucha gente no se preocupa en entender qué ha pasado anteriormente a mi rol y cuando yo llegué. Esas relaciones son súper importantes. Yo diría, pase tiempo con ingenieros, ¿cierto? De todo nivel. Diga, yo quiero entender, enséñeme usted qué hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Trate de pasar mucho tiempo con ingenieros para entender lo que estamos haciendo. También entender mucho es cuáles son los problemas de tiempo que existen a nivel de liderazgo y de stakeholders que crean los objetivos para un producto. Eso lo hablábamos la vez pasada, ¿te acuerdas, Ricardo, que decíamos, oye, hay que tomarse el tiempo para sentarse con el equipo, a pesar de que un product manager no es el líder administrativo, ¿cierto? Hay que sentarse con el equipo a entender pasado, presente y futuro para que uno realmente entienda desde dónde puede arrancar y de ahí adaptarse. Igual con los stakeholders, ¿no? Porque cada uno tiene una historia diferente, un background y unas experiencias que a veces pueden haber sido muy buenas o pueden haber sido muy malas y por eso actúa de esa forma. De acuerdo. Sí, sí, sí. Me acuerdas mucho de un proyecto que yo tuve en una compañía de estas financieras, en la que nos pudimos sentar con esos líderes técnicos y de producto y por supuesto pues diseño. Estábamos ahí y después de 2 años o 2 años y medio de tratar de hacer una cosa nueva, una cosa que no existía en el producto bancario. Entonces no sabíamos por qué no podíamos hacer progreso. Entonces nos pusimos a hacer un poco como esa investigación ahí como deductiva. Y después de 2 días de mirar y mirar, mirar, nos dimos cuenta que todas las innovaciones que habíamos querido sacar durante los últimos 5 años, yo estaba en esos 2 últimos de los 5. Todo dependía de dos componentes técnicos en la plataforma y era un solo engineering lead que no lo quería cambiar. Pero al momento de si lo hubiéramos cambiado, eso hubiera en 2 o 3 veces la posibilidad de que nuevos usuarios, nuevos customers vinieran al proyecto. ¿Sí? Y esa fue al mismo tiempo una, una realización maravillosa y al mismo tiempo increíblemente depresiva porque decía yo, wow, estoy utilizando más de 10 personas tratando de resolver algo que lo podrían resolver 3 ingenieros. Entonces sí, totalmente. O sea, no puedo estar más de acuerdo con esto de pasar el tiempo y de entender la lógica de por qué las decisiones de estructura y de código se han hecho de la manera que se han hecho, sobre todo ahora que estamos integrándonos con este nuevo mundo de inteligencia artificial, que cambia un poco todas esas premisas, las pone un poco de cabeza. Alright, entonces, Diego, ahora sí. Hablemos Eso. de diseño y después, que ahorita precisamente hablando de este caso de Ricardo, quisiera poner sobre la mesa y es
cómo trabajar con esos ingenieros que a veces son como muy como estrictos y cerrados. Pero pues hablemoslo Ujú. después de este porque me ha tocado un par y a veces es difícil saber cómo Sí, abordarlos. obvio. Sí, sí, sí. Yo tengo una preferencia, un bias, ¿cierto? Por diseñadores. Por ser Sesgado. diseñador. O sea, full disclosure, yo tengo un bias con los diseñadores. Yo, un diseñador, a mí me derrite el corazón porque yo entiendo por dónde fue que pasó la persona. Número uno. Pero, independientemente de eso, trato de ser lo más objetivo y parcial, ¿cierto? ¿Cierto? Va a pasar acá. Una de las cosas que ayudan mucho, que yo entiendo, y digamos, trabajando con diseñadores es pasión. Me gustan mucho las metáforas. El producto es un campo de guerra, es un campo de guerra intelectual, emocional, de negocios, de ventas. Entonces, la gente tiene que estar preparada para la misión, para ir y hacer la batalla intelectual y de diseño, etcétera, etcétera. Y muchas veces diseñadores tienen esa historia, ese viaje de volverse diseñadores en las que empezaron por arte, les gustaba mucho la creatividad, etcétera, y decidieron que necesitaban trabajo, empleo, y entonces se movieron a la parte de diseño. Y tienen el corazón abierto, ¿cierto? Son personas muy sensibles, son personas en una buena manera. Eso ayuda muchísimo a empatía y simpatía, etcétera. Pero entonces no hay nadie que los proteja, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la parte de mentoría y la parte sobre todo la parte de coraje, de decir, no, se tiene que desarrollar su voz en medio de todos estos personajes, ¿cierto? Que existen en producto, para que usted vaya creciendo y vaya creando como esa confianza en sí mismo de poder hablar y vender sus ideas. Y eso pasa muchísimo en mi experiencia, y es que a muchos diseñadores, dependiendo del tipo de personalidad, hay muchos que vienen como de que, oh, yo sé, pero no saben, ¿cierto? Y otros que dicen, oh, yo soy como junior, pero saben bastante y no se dan cuenta de que pueden contribuir muchísimo más al producto, ¿cierto? Saber identificar eso toma tiempo un poco, o sea, pero la clave número uno para mí es pasar tiempo con los diseñadores. Lo otro que yo quiero mencionar un poco sobre diseñadores es que en la parte de contratación de diseñadores, a mí lo que me ha funcionado personalmente es buscar no solo la parte técnica y de experiencia, tener algo, pero sobre todo la pasión. Para mí, de manera histórica, el diseñador es la vibra y el corazón en muchas veces del producto, ¿cierto? Son los que van a crear los memes, ¿cierto? Van a crear un ambiente que se va a esparcir y va a crear un ambiente mucho más amigable, muchísimo mejor a través de los ingenieros y a través de los product managers. Los product managers también hacen mucho de eso, ¿sí? Muy, hablan muy bien y tratan de hacer el ambiente lo mejor que puedan. La expectativa de ellos es diferente, ¿sí? Ellos están conectados al negocio, no al equipo de producto como tal, ¿cierto? Son un satélite que está mirando qué va a pasar ahí, organizando las cosas. Cuando usted está ya metido en la batalla, es ingeniería y diseño y a veces, y los buenos productos están al lado tuyo, pero los que son, a veces no están ahí, ¿sí? Están allá con el binocular mirando, bueno, ya lo van a hacer, esperemos a que pase. Eso es muy importante, pero yo, ahí fue mi. Es que a uno siempre le enseñan cuando está aprendiendo sobre producto de ustedes, nosotros somos los dueños del qué y el por qué, y el equipo es el dueño del cómo. Es como déjelos trabajar, no sea mamón, leen las guías y ahí déjelos ahí que ellos pueden resolver. No sé si ahí también puede que haya algún gap y también nosotros tengamos que remangar. Sí, sí, definitivamente. Hay una cosa ahí que también es un buen product manager sabe las dos, ¿cierto? Sabe que los stakeholders están esperando y cómo negociar y cómo decir sí o no a ellos, pero también protege al equipo, ¿cierto? O sea, no es tanto el cómo de que, mira, aquí está, mira, aquí le entrego sus specs, good luck. Es alguien que tiene que tiene que buscar jugar ese rol de protección, siento yo, de proteger al equipo de ingeniería, porque ellos lo están, si uno lo hace bien, ellos lo van a mirar a uno como, usted entiende qué pasa acá y usted nos puede ayudar y queremos hacer lo que usted brille enfrente de todos.
Entonces, ese esfuerzo tiene que ser muy protegido como, con mucho valor y con mucho cariño y mucho afecto para que las cosas funcionen. Entonces, volvamos a la pregunta que tenía Michelle. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con ingenieros que a veces que ayudan a crear fricción en estas relaciones, en los problemas, todo esto que hemos estado hablando? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo tuve una experiencia muy difícil al principio de mi carrera en producto, en la parte de ingeniería, que yo tuve un equipo, desde esa parte de equipo distribuido que mencioné anteriormente. Yo tuve tres desarrolladores, tres ingenieros que casi no pudieron porque físicamente estaban en diferentes lugares del mundo, pero se pelearon por conflictos no solo de interés del proyecto, pero también conflictos de conocimiento y de experiencia y de hacerlo. Sí. Fue una de las veces más difíciles para mí en producto porque eh, para poder, yo entendía mucho el rol de cada uno, ¿cierto? Y la perspectiva de cada uno. Y, eh, y lo que encontré, para la pregunta, para lo que me acabas de preguntar, Ricardo y Michelle, es que eh, uno es cultural, ¿cierto? Entonces tú tienes, por ejemplo, que entender culturalmente la persona qué valora en comunicación, ¿cierto? En el estilo de comunicación, por ejemplo. Hay gente que es mucho más sensible cuando es muy directo, la gente se dice, oh, wow, wow, ven, no me hables así, ¿cierto? Y a veces la gente cuando es bien directa dice, esta persona, yo hago lo que sea por esa persona, porque esa persona me lo dice como es y no tengo que dudar o tratar de pasar mucho tiempo en eso. Eso es uno. Y lo otro es que usualmente alguien que tiene esa perspectiva como ingeniero de que es más experto y que sabe más y que yo sí sé lo que sé, yo sí sé lo que sé, es porque ha tenido experiencias en las que ha sido quemado, que usaron quemado anteriormente. Entonces eso tiene unas cicatrices profundas en las que dice, ustedes me dijeron que íbamos a hacer esto y ya no, y ahora me puse a trabajar durísimo y entregué lo que tenía que entregar, ¿cierto? Y ni siquiera un gracias, ¿sí? Ni siquiera, venga, lo invito a almorzar, ni siquiera nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso crea un rencor corporativo, ¿sí? Un rencor de equipo que cuando no es discutido, no hablado en terapia, ¿cierto? Corporativa y como equipo, se vuelve una llaga muy profunda para esa persona. Sentimiento. Ujú. Es un sentimiento, porque todo es emoción, por cierto, todo, 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 absolutamente todo. Y por eso es que dice, me gusta trabajar con esa persona. Sí, a mí me gusta trabajar con esa otra persona. Porque todo ese coeficiente emocional no está balanceado, ¿cierto? Dentro del equipo y dentro de la organización. Usualmente eso es lo que pasa con ingenieros. Los ingenieros dicen, a la verdad, yo soy la persona técnica, yo sé cómo hacerlo, pero yo lo quiero hacer así porque en el pasado algo me pasó o porque yo no quiero hacerlo. Entonces lo más importante ahí es hablarlo, ¿sí? Escuchar qué ha pasado, por qué son las razones y tratar de entender ese proceso para poder desenredar esos nudos y para que las cosas fluyan muchísimo. Es un poco de terapia, la verdad. Sí, ahí hay un tema fuerte de comportamiento humano que creo que puede ser otro tema que podemos traer aquí a la mesa, porque el poder conocer a las personas, hay personas que no sé, son demasiado visuales, otras que son muy lógicas, otras que son más de reconocimiento, otras que son más como de liderazgo. Encontrar ese balance es complicado, ¿no? Creo que es algo interesante que todos deberíamos trabajar, o sea, cualquier tipo de rol, porque al final eso va a ayudar a mejorar la relación. Y Absolutamente. eso me parece a mí un poco un buen camino para poder empezar a concluir y traer estas lecciones que nos has compartido, Diego. Creo que la primera que tenemos es escuchar lo que dices, Michelle. O sea, no importa en qué rol estás, tómate el tiempo de sentarte con tus compañeros y escucha por qué están haciendo lo que están haciendo, qué motivaciones tienen y qué miedos tienen también, que es algo que yo estoy tratando de trabajar con mi equipo para que detecten eso también, porque usualmente cuando se hablan las cosas, pues se pueden reparar. ¿Qué otras cosas hemos hablado aquí que deberíamos compartir con la audiencia para que no olviden? Yo creo que el tema
Perdón, Diego, 2 segundos. Ah, Sí, es el tema de realmente, o sea, el hablar es muy importante, pero también adquirir conocimientos para que eso con que ya se habló, pues se soporte también en un conocimiento. Entonces, tratar de no solamente ponerse en los zapatos del otro, sino adquirir al menos algo de conocimiento para mejorar el lenguaje y la comunicación, pues va a potencializar precisamente ese relacionamiento. absolutamente. Quizás lo último que quería agregar es sobre la parte de AI, ¿cierto? De inteligencia artificial y Ujú. cómo ha cambiado y cómo han cambiado las relaciones. Es otro capítulo, ¿cierto? Otro episodio quizás para lidiar un poco con ese tema, pero en general en el contexto de lo que hemos hablado hasta ahora es que sí hay mucho miedo. La verdad, los ingenieros son los que menos tienen miedo del equipo. Ellos no ven, ellos no ven todavía, muchos lo ven como repaso, sobre todo como empezando, ¿cierto? Porque, a ver, mucho ingeniero develop, pero la gente que ya está establecida dentro de un producto de equipo dice, para mí son herramientas que me van a ayudar a mejorar mi rol y para crear cosas muchísimo más fáciles, a veces contextuales, sino GenAI para contexto de código y cosas así, Copilot, Cursor, ese tipo de cosas que existen ahora en el mundo en este momento, pero no es intimidación por ahora, es más como de, esperemos a ver qué pasa. El resto de roles sí están súper, hay mucho miedo en ese sentido. Entonces, esto, importante hablar y tratar de mitigar ese miedo. Sí, ese es un tema que estuvimos hablando la vez pasada. Tenemos que hablar de AI, porque desde Sí, cada sí, sí. uno de los roles hay como, oiga, ¿qué hago? ¿Cómo lo adopto? O sea, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda mantener este mismo rol, pero digamos que interiorizando y haciendo uso de las herramientas? Entonces, ese es otro tema muy interesante que yo creo que a Diego podemos tenerlo un par de veces más aquí Sí, sí, en estas sí. sesiones hablando de diferentes temas, porque siempre este grupo de los tres roles, que es lo que estamos siempre construyendo producto, pues es algo que tiene que estar conversando todo el tiempo, ¿no? Y compartiendo, oiga, vi esto, mire para qué nos va a servir. Yo el otro día tuve una conversación con una persona de diseño, el líder del estudio se llama, donde trabaja en Digital Development. Y yo le decía, "Mira, ya podemos hacer muy rápido, por ejemplo, una plataforma como Lovable, Replit y esas para poder prototipar rápido y que después podamos tomar esa información para volverlo un desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, las conversaciones son siempre desde nuestro lado y desde diseño nos ayudan mucho y para que sea rápido, pero después viene el desarrollo de ingeniería y dice, venga, no sabemos bien cómo está estructurada, entonces, como, bájela la velocidad. Entonces, son conversaciones muy interesantes que podemos tener. Sí, sí, total. Y eso me recuerda un poco de ese punto que traías tú del momento de la verdad, ¿no? O sea, entender que al final todo lo que hablemos y lo que diseñemos se va a volver realidad en código o en cosas físicas cuando ya la empecemos a construir. Y es un momento que puede ser muy bonito y al mismo tiempo, pues queda mucho miedo. Porque ya es cuando ya tenemos que ponerle a prueba todo lo que hemos estado hablando que podemos llevar, sí, que podemos crear. Muy bien. Súper. Diego, gracias por estar aquí con nosotros y lo Sí, que Richard dice. Espero que tengamos más oportunidades de charlar. Sí, claro que sí. claro. Muy agradecido contigo este espacio y bueno, nos veremos con Diego en una siguiente edición. Muchas gracias y como siempre, suscríbanse al canal y déjenos feedback para ver cómo podemos mejorar estas charlas y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Chao.